El día de hoy vamos a trabajar el tema que viene a ser electrostática, parte número 3, ¿ya? Para lo cual les invito pues para que puedan ver este canal y también se puedan suscribir y darle un like a este video. En la parte número 3 vamos a hablar en este caso del potencial eléctrico. Primero vamos a recordar un poquito, ¿ya? Con respecto a lo que viene a ser el campo eléctrico. Deben recordar ustedes, que una carga a su alrededor que crea un campo eléctrico, ¿verdad? Así como el imán a su alrededor crea un campo magnético, la carga también a su alrededor, esta carguita a su alrededor crea un campo eléctrico. Deben recordar que ese campo eléctrico se puede medir con la intensidad de campo eléctrico, ¿ya? La intensidad de campo eléctrico nos permite medir el campo eléctrico a cierta distancia de la carga. También se puede medir el potencial eléctrico a una cierta distancia de la carga. La carga, en este caso, crea, como les vuelvo a repetir, un campo eléctrico, ¿ya? En ese campo eléctrico se almacena energía, ¿no? Se almacena la famosa energía eléctrica, ¿sí? Entonces, el potencial eléctrico es una propiedad del campo eléctrico de almacenar energía eléctrica, ¿no? Entonces, cuando se crea un campo eléctrico, hay ahí almacenado una energía eléctrica. Esa energía eléctrica se puede medir, en este caso, con el potencial eléctrico. Se va a representar con la letra V, ¿ya? Cada vez que nosotros queremos hallar potencial eléctrico, vamos a utilizar la letra V. Y siempre se calcula a una cierta distancia de la carga, ¿ya? Entonces, esta carga, repito chicos, a su alrededor crea un campo eléctrico, ¿ya? En ese campo eléctrico vamos a ahí almacenado energía eléctrica. ¿Y cómo se mide esa energía eléctrica? ¿Cómo se calcula? Con el famoso potencial eléctrico, ¿ya? Vamos a calcular ese potencial eléctrico porque se puede calcular mediante una ecuación, ¿ya? En este caso vamos a hacer para dos casitos. En el casito número 1 lo voy a hacer para una carga positiva y en el casito número 2 lo voy a hacer para una carga negativa. Así que, señores, vamos a hallar en este caso el potencial eléctrico de esta carga que está creando a su alrededor, en este caso, para ser más específico, en el punto P. Vamos a hallar su potencial eléctrico. Recuerda que el potencial eléctrico se simboliza con la letra V. Entonces acá pongo la letra V, quiero hallar el potencial eléctrico en el punto P, ¿ya? ¿Cómo hallamos? En este caso, si la carga es positiva, sería el potencial eléctrico también va a salir positivo, más la constante de Coulomb por la carga. Ya no es valor absoluto de la carga, chicos. Tengan mucho cuidado porque a veces, como ustedes están acostumbrados de lo que viene a ser intensidad de campo eléctrico o fuerza eléctrica de colocar valor absoluto, a veces los alumnos suelen colocar acá también valor absoluto. Y ese es un error, ¿ya? Acá no se puede colocar valor absoluto. Solamente es la constante de Coulomb por la carga entre la distancia. Tampoco es al cuadrado, ¿correcto? Entonces, esa es la forma de cómo hallar el potencial eléctrico creado, en este caso, por una carga eléctrica, ¿no? A una cierta distancia de la carga. Si la carga es positiva, el potencial eléctrico me saldrá positivo. Y si la carga es negativa, el potencial eléctrico saldrá negativo, ¿ya? En este caso vamos a hallar de la misma manera, solo que es negativo, menos la constante de Coulomb por, en este caso, la carga entre la distancia, ¿ya? Igual, estamos hallando a cierta distancia de la carga, para ser más específico, en el punto P. Muy bien, ahora sí, señores, el potencial eléctrico lo voy a colocar acá, su unidad en el sistema internacional es en volt, ¿ya? Se escribe así, volt, y obviamente vamos a utilizar una V nada más para colocar la unidad en el sistema internacional, ¿sí?
Cada vez que hallemos ahora el potencial eléctrico, vamos a colocarlo en volt, ¿no? En este caso, V nada más, ¿sí? Se recuerdan que la intensidad de campo eléctrico lo dejábamos en Newton por Coulomb, ¿verdad? Aquí ahora vamos a expresar en volt, ¿sí? Muy bien, la constante de Coulomb, chicos, es algo que ya ustedes lo conocen, ¿no? Equivale a 9 por 10 a la 9, ese valor no va a cambiar. La carga eléctrica debe estar expresada en Coulomb y la distancia debe estar expresada en metros. Si no están en estas unidades, ya deben recordar ustedes que deben hacer las conversiones, ¿no? O en todo caso reemplazar los prefijos, que es lo más común que se usa en este temita, ¿no? En estos temas de lo que viene a ser electrostática. A ver, chicos, en este caso quiero aclarar un punto importante, mira. El potencial eléctrico no es una magnitud vectorial, es una magnitud escalar. Eso significa que no tiene dirección. En cambio, la intensidad de campo eléctrico, ¿cómo era? Era un vector, ¿verdad? Tenías que graficarlo si la carga es positivo saliendo y si la carga es negativo entrando a la carga. Pero en este caso, como el potencial eléctrico es una magnitud escalar, no tiene dirección. Acá no podemos colocar hacia dónde va, no hay dirección, ¿ya? Solamente es una cantidad, una magnitud escalar, ¿sí? Nada más. Si te piden hallar el potencial eléctrico de varias cargas, chicos, por ejemplo, acá tenemos 3 cargas, mira, y queremos hallar el potencial eléctrico en el punto P. ¿Cómo hacemos? Simple y sencillamente se va a obtener sumando, ¿no?, los potenciales eléctricos de la carga 1 más la carga 2 más la carga 3. Obviamente, si es negativo sería más, menos, ¿verdad? Entonces, que quede clara esta parte, chicos. Mira, potencial eléctrico no es una magnitud vectorial, es una magnitud escalar, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, cuando te piden hallar el potencial eléctrico de varias cargas, se halla sumando. Mira, en este caso vamos a reemplazar el potencial eléctrico de cada carga. Mira, potencial eléctrico de la carga 1 sería, como es positivo, coloco el signo más la constante de Coulomb por la carga 1 entre la distancia 1. Así es como hallarías el potencial eléctrico de la carga 1 en el punto B. Ahora voy a hallar el potencial eléctrico de la carga 2. ¿Cómo es la carga 2, chicos? Es negativo. Por lo tanto, el potencial eléctrico, ¿cómo va a ser? ¿Positivo o negativo? Menos la constante de Coulomb por la carga 2, en este caso, entre la distancia 2. No es al cuadrado, por si acaso, ¿ah? Muy bien. Ahora hallemos el potencial eléctrico de la carga 3. La carga es positivo, por lo tanto, el potencial eléctrico también será positivo. Constante de Coulomb por la carga 3 entre la distancia 3. Nada más, chicos, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que colocar el signo dependiendo de la carga. Si la carga es positivo, obviamente sale positivo el potencial eléctrico. Como a modo de aplicar la parte teórica que hemos visto, chicos, mira, vamos a resolver un problemita, ¿ya?, donde nos piden hallar en este caso el potencial eléctrico en el punto P. Si tú observas, acá hay 2 cargas, ¿verdad? Entonces vamos a hallar el potencial eléctrico de cada carga, ¿ya? Pero si te das cuenta, ambas cargas tienen el mismo valor, ¿no? ¿Sí o no? Tienen el mismo módulo, más no tienen el mismo signo, ¿verdad? Sí, tienen el mismo módulo, pero signos diferentes. Ya, chicos, si yo quiero hallar el potencial eléctrico en el punto P, ¿cómo sería? Potencial eléctrico de esta carga, ¿ya? ¿Sí? Si deseas, a ver, en realidad son iguales, ¿no? Entonces, no le podríamos llamar bueno, llamémoslos 1 y 2 para diferenciarlos nada más, ¿ya? Potencial eléctrico de la carga 1 más el potencial eléctrico de la carga 2. Mira, acabo de explicarte cómo obtener el potencial eléctrico, ¿ah? De 2 cargas a más. Se obtiene solamente sumando, ¿ya? ¿Sí? Sumamos nada más. Muy bien, listo, chicos. Ahora vamos a reemplazar entonces acá. A ver, vamos a hallar el potencial eléctrico de la carga 1. A ver, de la carga 1, ¿cómo es la carga 1, chicos? Es positivo. Entonces sería más, ¿verdad? Más la constante de Coulomb por la carga 1
entre la distancia, en este caso, la distancia, ¿qué distancia hay de la carga 1 al punto P? A ver, la pregunta nos dice que es 4 metros y la otra distancia es 2 metros, ¿ya? Entonces vamos a reemplazar acá, mira, vamos a ir hallando de la carga 1, yo le he llamado carga 1 a él, ¿ya? Pero en realidad ambas cargas son iguales, tienen el mismo módulo, ¿ya? Muy bien, entonces la constante de Coulomb, chicos, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es el valor de la constante de Coulomb? 9 por 10 a la 9, ¿correcto? Por la carga 1, la carga 1 su módulo es 4 por 10 a la, este prefijo es micro, ¿a cuánto equivale? 10 a la menos 6. Entre la distancia, ¿qué distancia hay de la carga 1 al punto P? 4. Muy bien, ¿quién se va, chicos? Aquí se va el 4 con el 4 y lo que me estaría quedando, ¿no? Sería lo siguiente, ¿verdad? 9, acá 10 a la 9 por 10 a la menos 6 sale 10 a la 3, ¿ya? Esa es álgebra básica, ¿eh? Perdón, 10 a la 3, está bien, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la unidad? Volt. Más, ahora voy a hallar el potencial eléctrico de la carga 2. Mira, chicos, la carga 2, ¿cómo es? Negativo. Por lo tanto, el potencial eléctrico será negativo. Entonces sería menos la constante de Coulomb por la carga 2 entre la distancia 2 y a este le llamamos 1, ¿ya? Nada más. Ahora sí, hallemos el potencial eléctrico de la carga 2. De la carga 2 sería, en este caso, menos la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, por la carga 2. La carga 2 es negativo, entonces sería menos 4 por 10 a la menos 6, entre la distancia 2, que sería 2, ¿ya? 4 entre 2, menos 2, ¿verdad? 9 por menos 2, acá ya no colocamos el signo, ¿ya? Ya no es necesario porque ya le he colocado al inicio, ¿sí? Perdón, chicos, hay una corrección ahí. Entonces sería menos 9 por 2, menos 18, ¿ya? 18 por 10 a la 3, ¿verdad? ¿Sí o no, señores? Bueno, ¿no? Esa es la unidad. Ahora sí, vamos a ver la respuesta, ¿ya? En este caso sería, a ver, 9 por 10 a la 3, más por menos, menos. 9 menos 18, menos 9 por 10 a la 3 volt. O también podrías expresarlo de la siguiente manera, menos 9000 volts. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está correcto o no está correcto, chicos? Muy bien, chicos, espero que este video les haya gustado, ¿ya? Y les ayude también, obviamente, para su preparación.